El 19 de mayo de 1962 estaba teniendo lugar un evento en el Madison Square Garden que pretendía recabar fondos para la reelección del presidente Kennedy con motivo de la celebración anticipada de su cumpleaños número 45. Y en el momento cumbre de la noche, justo antes de que trajeran un enorme pastel de 6 pisos, apareció Marilyn Monroe, quien tras un abrigo de armiño descubrió un despampanante y evocador vestido que entallaba su cuerpo a la perfección. Acto seguido, entonó el más sensual de los festejos diciendo su Happy Birthday, Mr. President, que hizo adivinar a todos, sin mucho esfuerzo, la relación clandestina que había entre ambos. Pero pocos sabrían que esa atrevida y espectacular indiscreción sería también su última aparición en público. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al 8º episodio de Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur. Y para presentar la historia de hoy me acompañan, como siempre, Nancy Gutiérrez. Hola, chicos. Y Gerson Ortiz. De chill. Ay, no más. Sáquenlo. Quiero encajar con la chaviza. Quiere estar en onda Con la chaviza. chaviza. Ok. Bueno, pues hoy les vamos a contar la historia no oficial de el suicidio. Exactamente. De Marilyn Monroe. No, ya todo el mundo ya sabe, ¿no? Hicimos comillas en el aire, Creo que es la historia no oficial más clara. Más no oficial. Sí, más no oficial de que nada, ¿no? Más. Pero bueno. Bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacer una fe de ratas. Porque en el episodio pasado. Ajá, ¿quién te robó? No, fe de ratas. Ya. De ratas. O sea, de que me equivoqué en el episodio pasado cuando mencioné que Biden había sido secretario de gobernación de los Kennedy. No, de los Bush. Ajá. No fue secretario de gobernación, había sido el secretario de Relaciones Exteriores. Okay. Que el puesto de allá es presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Ese fue el puesto de Biden con los Bush. Y de ahí pues ya agarró poder. Fue también vicepresidente de Barack Obama. Y ya ahora presidente. Ya vale madre, vamos a tener que grabar otra vez todo el capítulo anterior. No, porque en realidad pues sí era parte del gobierno, sí era parte del... Lo edito. No, era parte Le voy a cortar esa parte de la anterior y le pongo esa. No, vas a escuchar, ¿Cómo es el puesto? Presidente de Relaciones Exteriores. Cuando vaya a decir el otro, se va a cortar y va a decir presidente de Relaciones Exteriores. Y lo va a seguir otra vez Y bien seria la voz, ¿no? En esa parte. Pero bueno. Una vez aclarado ese punto... Sí, aclaro ese punto nada más para decir que sí era parte del gobierno, nomás no era el secretario de gobernación, sino el de Relaciones Exteriores, que de hecho participó mucho, influyó mucho en que hubiera guerra con Irak y en lo de las Torres Gemelas. Y también les quiero recomendar una de las películas, ya ven que les he recomendado algunas. Ajá. El Hombre del Año con Robin Williams. Ahí hablan mucho de cómo hacen una campaña al estilo Kennedy para llevar a un presentador como tipo Oprah. Ajá. Que la gente pues es muy cómico y todo, y la gente lo empieza a querer mucho y lo pide para presidente y llega a la presidencia. Pero ahí se ve cómo manejan la campaña como el estilo Kennedy y hasta mencionan el discurso de Gettysburg de Lincoln. Entonces como que queda mucho con el episodio del asesinato de Kennedy. Ok. Entonces les recomiendo mucho. El Hombre del Año con Robin Williams. Véanla, muchachos. Bien, hay una recomendación para el fin de semana. Ya empiezo con el tema. Y bueno, sí. Ahora vamos ya con el tema. Tenemos público. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos con la biografía. Obviamente tenemos que ver un poquito de la vida de Marilyn Monroe para entender su situación y sus casos, ¿va? Y chequen qué vida tuvo. Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, bajo el nombre real de Norma Jean Mortenson o Norma Jean Baker. Y ahorita les explico el porqué de la imprecisión con sus apellidos. Ajá.
Porque lo primero que les quiero decir es que desde su nacimiento su nombre estuvo muy ligado al cine, ya que recibió el nombre de Norma en homenaje a la actriz Norma Talmadge, quien fue una de las más grandes estrellas de la época del cine mudo de Hollywood. Es decir, que era la favorita de su mamá, y como ahorita los papás que le ponen Cristiano o Messi a sus hijos, pues ella le puso Norma. ¿Ok? Y lo segundo es que desgraciadamente su infancia fue una de las peores de las que yo haya podido saber o escribir sobre un artista. Ya vimos el caso de Miroslava, que si se acuerdan también fue una infancia muy trágica, muy triste. Sí. Y les dije, si se acuerdan, que se parecía mucho a este caso. Casi en todo, porque hasta mueren, es muy similar. Spoiler. Spoiler. Alerta, Bueno, spoiler. todo el mundo sabe que cómo murió, pero ¿Cómo bueno. no sigue viva? Bueno, así que voy a comenzar hablando de sus orígenes y de su niñez para que podamos ir comprendiendo sus circunstancias. Ok. Bueno, para empezar, su mamá se llamaba Gladys Pearl Monroe, que en español sería Perla Gladiola Monroe, y nació el 27 de mayo de 1902 en Piedras Negras, Coahuila. Sí, Ándale. señor. Era mexicana su mamá. Ok. Era mexicana su mamá, pero el problema aquí no fueron sus orígenes mexicanos, sino que al igual que luego le va a pasar a su hija, Gladys tuvo una vida amorosa bastante difícil y tortuosa. Como Pues- la mía. Drama. Vamos a la drama queen. Pues antes de ser abandonada por el padre de Marilyn, a meses de haberse casado, había sufrido allá de abusos por su anterior marido, que era Jack Baker, quien luego de que Gladys le pidió el divorcio, se llevó a los 2 hijos que tenían, Robert y Berenice Baker, a vivir con él en Kentucky. O sea que prácticamente los secuestró. O sea, ¿te quieres separar de mí? Ok, me divorcio, pero me llevo a los niños. Y ¡pum! A Desapareció. comer pollito. No, Ay, no a Kentucky Fried Chicken, Ah, a ya, Kentucky ok. el estado. Ah, ya. ¿O qué es, municipio de allá? ¿Dónde está? Creo que es Comunidad. Allá. Allá en Estados Unidos. Bueno, su segundo esposo, que fue el padre de Marilyn, Martin Edward Mortensen, fue un inmigrante noruego que en realidad nunca se enteró de la existencia de su hija, debido a que Gladys se dio cuenta de que estaba embarazada hasta meses después de que se separaron, de su separación. Para cuando Marilyn nació, Gladys ya había conocido y estaba trabajando, cortando negativos de película, para el antiguo jefe de Edward, Charles Stanley Gifford, y por eso se suele decir que Charles fue el verdadero padre de Marilyn, pero lo único que sabemos de cierto es que Gladys utilizó mal el apellido de su segundo ex esposo y registró el apellido Mortenson en vez de Mortensen en el certificado de nacimiento de Norma e indicó la dirección del padre como desconocida. Recordemos que en esa época tener un hijo fuera de matrimonio era mal visto por la sociedad y considerado ilegítimo, o sea, le decían bastardos. Ajá. O sea, tener una hija bastarda, ¿no? Sin papá. Oye, entonces, ¿tu papá era noruego? Ajá. Ajá. Y ella mexicana. Sí, ¿Y dónde se conocieron? un inmigrante en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, en Los Ángeles. ¿Qué dijo? ¿Dónde se conocieron? ¿En dónde se conocieron? Ah. En un café. Fue en un café. En un bazar. Sí, también. También eso está chida. De hecho, la madre de Gladys y abuela de Marilyn, se llamaba Della Monroe, no estuvo de acuerdo con que la niña llevase el apellido de su padre desaparecido y bautizó a la niña como Norma Jean Baker, utilizando el apellido del primer esposo. Que había sido legítimo y pues por el cual Gladys se llamaba, en ese momento ya se llamaba Gladys Pearl Baker, no Gladys Pearl Monroe. Ya ves que allá se cambian el nombre cuando se casan, tienen 2. Lo que puede ser una muestra de que estaban tratando de encubrir la ilegitimidad de la niña, ¿no? Sí. Así como imagínate a la suegra, ¿no? De, óyeme, ¿cómo que le vas a poner el apellido de él? Ahora le pones el tuyo, que no es tuyo, pero es el único oficial que tenemos, ¿no? Y por eso los 2 apellidos, uno en el registro civil como Norma Jean Mortenson en vez de Sí. Mortensen, y otro en la iglesia como Norma Jean Baker. Ok. ¿Ok? Entonces tenía esos 2 nombres. Con Gladys, Marilyn o Norma Jean para estas fechas, porque todavía no se llamaba Marilyn, siempre tuvo una relación tormentosa con su mamá. Pues a ella siempre le asustó la idea de crear una bebé fuera de matrimonio y en realidad nunca pudo hacerse cargo de ella, ni económica ni emocionalmente. No era muy afectiva con ella. Ok. Así que la pequeña Norma sufrió una infancia muy dura pasando de hogar en hogar y conviviendo con su madre muy poco, ya que desde pequeña y por problemas económicos, Gladys dejó a Norma al cuidado de unos padres adoptivos de nombre
Albert e Ida Bollender, quienes eran un matrimonio de cristianos evangélicos pentecostales que vivían en el pueblo rural de Hawthorne. Dato no menor es que Gladys pertenecía a la iglesia de la Cienciología, famosa por... ¿Sí la conocen? Sí. Es famosa por exigir la obediencia ciega de sus fieles, Ajá. separarlos de sus familiares y amigos, además de quitarles todo su dinero y creer en Las sectas. extraterrestres. De hecho, Y creen en el extraterrestres que la también. creó fue un maldito perro bastardo. Sí, Machín. y era escritor de ciencia ficción el que le escribió. O sea, hizo cosas muy feas Sí. al inicio de crear la religión de la cienciología. Sí. Gachas, muy gachas. Sí. Y de hecho, después le continuó otro que fue peor, que es el que ahorita está Exacto, sí. con Yo Tom no Cruise. sé esa historia. Tom ¿No la Cruise, conoces? No. Está chida. El Está chida. mayor exponente de esta Es que religión no me es acuerdo cómo Tom se Cruise. llama. Se me fue el nombre a mí. Sí, ¿cómo es? El fundador. El fundador. No recuerdo cómo se llama, pero sí fue muy, muy feo. Pues, o sea, Sí, es ¿Luego otro contamos esa caso historia o cañón. qué? Sí. Ah. Sí, yo creo que sí. O sea, hay para sectas, hay desde sí, uf, y hay es un una de chingo. las más vigentes, bueno, de ahorita. y famosas y Famosas, poderosas. Donde encubren así como, somos bien buena onda aquí, no pasa nada. Y- Pero sí... Estamos vibrando alto. Son de las sectas que si te quieres salir, o sea, o No, no puedes. casi te andan matando, te destruyen te tu matan, vida. Sí, te persiguen, te siguen, te están No permiten que acosando hables y- mal de ellos. Gacho. Bueno, esa es otra historia, pues. Ya sé. Sí, pero Pero buen dato, sigamos. buen dato. Ahora, cuando su situación mejoró y pudo conseguir un préstamo para comprar una pequeña casa en Hollywood, pues ahí ya vivían en Hollywood, no es que Ujú. se mudaran a Hollywood, vivían en Hollywood, California. Pudo conseguir una casa, regresó por su hija y se la llevó a vivir con ella. Para entonces, Norma ya tenía 7 años y había vivido en más de una docena de hogares. Entre las casas de crianza y orfanatos, eran Ujú. 12. Había estado Norma es mudándose. Marilyn, ¿verdad? Sí, Norma Jean, la niña. ¿Y por qué no le decimos Marilyn para no revolvernos? ¿Le digo Marilyn entonces? Sí. Bueno, O sea, para que no igual se... ya diste el dato de que tenía varios De nombres, que- pero ajá. hay que referirnos como Ajá. Como Marilyn, ok, para que no se confunda. O sea, ya Como- sí, ya en 5 años después ya se da como el por qué le dan ese nombre, pues ya lo explico. Ya después, Ok. porque se fue al espacio y con un conejo. Ah, No, ese ese es es- Marlin. Sí, el marciano, perdón. De repente. me Y yo, confundo. ¿what? Está con Space Jam Ya, no, Marilyn. Marilyn, ok. Bueno, le vamos a decir entonces Marilyn. Marilyn. Ok. Otra vez quiere cambiar otra vez el nombre Marilyn. Bueno, pues entonces cuando regresó su mamá, ella ya ha vivido como en 12 lugares entre orfanatos y lugares de A crianza los y 7 casas. años. Así, a los 7 años ya. O sea, no tenía una casa estable, ¿no? Ajá. Entonces, además, ella ya se había acostumbrado a los actos repentinos de aparición y escapismo de su mamá. O sea, que llegaba, la dejaba en un lado, se iba, luego volvía, la llevaba a otro lado y se iba. Sí, pues sí. O sea, así vivía con su mamá, o sea, la relación era muy poca. De hecho, en el libro de las memorias de Marilyn Monroe, publicado en 1974 por su íntimo amigo y fotógrafo de cabecera Milton Green, que pues era otro amiguito ahí de Marilyn, se rescataron las siguientes palabras en un manuscrito que Marilyn guardaba en un cajón de su cuarto. O sea, que se recuperó este manuscrito. Ujú. Y fíjense lo que dice ella en sus propias palabras. Las personas que yo creía mis padres tenían hijos propios. No eran mezquinos, simplemente eran pobres. No tenían mucho que ofrecer a nadie, ni siquiera a sus hijos. Y cuando me volteaban a ver, no quedaba nada para mí. Tenía 7 años, pero me tocaba trabajar en casa. Lavaba platos, fregaba pisos y hacía mandados. Mi madre apareció al día siguiente. Era una mujer muy guapa que nunca sonreía. La había visto a menudo, pero no sabía exactamente quién era. Cuando le dije hola, ella solo me miró. Nunca me había dado un beso, nunca me había sostenido en sus brazos y apenas me había hablado. No, ay, qué feo. Qué feo. Por aquel entonces no sabía nada de ella, pero años más tarde me enteré de bastantes cosas. Cuando ahora pienso en ella, el corazón me duele el doble de lo que me dolía cuando era una chiquilla. Pues sí. Me duele por las dos. Imagínense de las cosas que se enteró. O sea, a las 2 le empieza a doler. No, de las cosas que se enteró de por qué ella no estaba con ella. O sea, qué habrá tenido que hacer para conseguir una casa, para Sí. poder sobrevivir allá en Estados Unidos. La mamá de Marilyn, que la tuvo que andar dejando por todos lados para que la cuidaran, Ujú. ¿no? Entonces fue una vida muy dura. la Y una traían de relación muy Cenicienta, difícil. La pobre. ¿Eh? Y la traían de Cenicienta. Yo, sí. En todas las casas que llegaba, pues te voy a No, está cuidar, gratis, pero chiquita. pues tú haces el que hacer, tú haces de todo. Y así vivió.
Pero te faltó ahí, Esperancita. ¿Cómo era? ¿Maldita lisiada? No, de la Esperancita. Ah, la esperanza. ¿Pero no es la misma? ¿No es la misma? No sé. ¿No es el mismo A meme? ver, tú eres la Maldita lisiada. ¿Qué? Te faltó ahí No, Esperancita, sí. maldita lisiada. Sí, Es de la misma novela, sí, es de una novela. Sí. Amigos, sí sé. Bueno. Ya está en ¿cómo dijo hace ratito el Gersen? En onda con la chaviza. Ah, estoy con la chaviza por eso. Bueno, cuando les dije que su infancia fue muy dura, no bromeaba. Incluso la Yo relación... pensé que sí. ¿No acabas de ver? Ahí les va. Incluso la relación que apenas estaba iniciando entre Marilyn y su madre, o sea que apenas había llegado con ella a los 7 años, terminó de súbito luego de que un día, al volver a casa, no la encontró porque su abuelo Tilford Hogan se había suicidado. Y Gladys, o sea la mamá, sufrió de un colapso mental tan fuerte que le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, por lo que la internaron en un hospital psiquiátrico, le internaron, y se quedó allí hasta el día de su muerte en 1984. O sea, a los 7 años vuelve por ella y apenas llevan como un año juntas. El abuelo, el papá de Gladys, se suicida. A Gladys le da este ataque, un shock en la cabeza y se la llevan y ya no la vuelve a ver Marilyn nunca más. Ay, qué feo. O sea, Qué bueno, la triste. va y la visita, porque sí la va y la visita, hay fotos donde ya de grande se ven, pero la va y la visita a un hospital psiquiátrico y ya no la vuelve a ver normal nunca. Ay, qué feo. Imagínate qué duro, ¿no? O sea que Marilyn no volvió a tener contacto con su madre en casa. Y como todavía era una menor, tuvo que vivir esos años entre un orfanato, la casa de los abuelos y algunas personas que quisieron adoptarla. Entre ellas, la mejor amiga de su madre, Grace McKee. McKee se hizo cargo de la niña luego de que el Estado declarara mentalmente incompetente a Gladys. Sin embargo, poco más de un año después, la niña fue dada en adopción de nuevo porque al poco tiempo de que Grace, quien estaba en planes de boda cuando se hizo cargo de Marilyn, se casó y la pequeña acusó al ahora esposo de Grace de haberla violado. O sea que iba a una casa y como ya estaba un poco crecidita, las personas que estaban ahí, pues, bueno, en este caso el nuevo esposo de Grace abusó de ella. Por este motivo, el señor Olive Brunnings, un tío de Grace, consiguió la custodia de la niña y dijo, pues vente conmigo. Y en la casa de los Brunnings, la pequeña Norma vivió varios años de aparente paz, hasta que a los 12 volvió a ser violada. Ahora por uno de los hijos del tío. Ay, Y fue cuando la trasladaron con otra tía de Grace, la tía Anna Lower. Pero también fue cuando Marilyn se enteró de que tenía una media hermana mayor. ¿Se acuerdan que les dije que Gladys había tenido 2 hijos con el primer esposo? Ajá. Y que se los había se los llevado. llevó, ajá. A una se llamaba Berenice Baker. Ujú. Y se entera de que tiene una hermana y se empieza a escribir cartas con ella. Y esto le ayuda mucho a no sentirse sola y externar sus problemas. Decir, tengo un familiar, o sea, ya no tengo a mi mamá, Ujú. pero tengo una media hermana que era hija de mi mamá. Entonces Sí. empiezan a relacionar y a mandarse cartas. Y esto le ayuda mucho a ella a tener paz. Ya en casa de la tía Ana, las cosas iban mejorando para Marilyn. No solo por sus cartas con Berenice, sino por la estabilidad emocional que representaba estar en un hogar donde no la maltrataban ni la hacían sentir menos. Y tampoco la violaban. Ujú. Pero el cruel destino de Norma, o de Marilyn, no la dejaría en paz tan rápido. Y por problemas de salud, la tía Ana tuvo que devolver a la joven Ajá. a la casa de su sobrina Grace McKee. O sea, a la misma casa donde había sido violada por primera vez. Es que no tenían dónde dejarla. Ujú. Sí, se vean cómo estuvo pasando de tantas Qué casas. feo. Pero gracias a que el esposo, el violador, acababa de ser promovido en el trabajo y tenían que mudarse, tuvieron que buscarle otra vez un hogar o un orfanato. Y es por esto que, harta de la inestabilidad de un hogar y de una familia, Marilyn dijo, ni madre, yo ya no quiero seguir así, y decidió que era mejor casarse con el hijo de una vecina. ¿A los cuántos años? 16. 16. 15, 16 por ahí. Y se casó con el oficial de policía James Dougherty. Dougherty tenía 21 años y Norma 16 cuando se casaron. O sea, a lo mejor se comprometieron un poquito a los 15, pero ya a los 16 se Ajá. casaron. Era 1943 y los Estados Unidos estaban en plena guerra mundial, por lo que apenas al año de casados, Se fue al... James fue reclutado por la Marina de Estados Unidos y enviado a Australia. Mm. Pero ya estaba casada, ya tenía como una familia, ya tenía más conocidos. Igual llevaba su
lanita, ¿no? Por estar el esposo En el ejército. en el ejército. Sí, ya, aparte ya vivía en una casa de ellos. Ya vivían en su propia casa y todo, ¿no? Para entonces Norma había dejado de estudiar y se había dedicado a su papel de ama de casa y esposa. Pero al quedarse sola, prefirió mudarse a casa de su suegra y conseguir trabajo. Pues para tener algo que hacer y distraerse. Y lo encontró en la fábrica de municiones Radio Plane Company. ¿Sí? Allí fue donde, mientras realizaba su trabajo, la fotografió David Conover para un artículo de la revista Young sobre la participación y el esfuerzo de los jóvenes estadounidenses para ganar la guerra. Y por su buen parecido, su foto fue elegida para cubrir la portada de ese número. Sí, se fotografiaron a muchos, pero dijeron, mira, Ella está bien guapísima está y guapa, trabajando ponemos aquí. de portada. Cuando Marilyn vio el impacto que tuvo esta publicación, dijo, de aquí soy. Y de inmediato se inscribió a una agencia de modelos, logrando aparecer en la portada de varias revistas más. Y ya es aquí donde se da cuenta de que ella tiene algo especial y de que es algo más que bonita, ¿no? De que Entonces, llama igual ahí ya sigue teniendo 16. O ya unos 16, 17. Sí, están en el 43 y hasta el 46 es cuando deja de... 16, 17, 18 años por ahí. Está 19, 20, 21. No, es que en esa... No, así como los entre Este- 16 y 18, ¿no? Que- entre el 43 que se fue James a la guerra y el 46, que es cuando se divorcia de él, James. es cuando está trabajando y sale de modelo en estas portadas. Se casó a los 16 en el 43. Ajá, Y antes 19 en el 46. ajá, máximo. Pero ahí tenía 18 porque todavía no llegamos a esa parte cuando se divorcia. ¿Va? Entonces... ya spoileé. Ajá. Es lo que me hacen hacer, bueno. Total que aquí es donde se da cuenta que ya es algo más que bonita, ¿no? Que llama mucho la atención por ser güera. Y así se mantuvo por unos años, pero en 1946, ahora sí ya llegamos, cuando James por fin regresó de la guerra, tuvo que tomar una difícil decisión, y es que su nuevo trabajo no le gustaba para nada a su esposo. Así que Marilyn tuvo que elegir entre llegar a convertirse en la actriz y modelo más famosa de todos los tiempos o quedarse sola en casa y ser una esposa abnegada y sumisa. Exacto. pues no. Como los hombres en aquel entonces las querían. Ajá. Ajá. ¿Y qué creen? Se divorció Pues de James. sí, obvio. Que bueno, mija. Todo, Eso es todo. Cabe Mi mencionar cabe mencionar para este momento que Marilyn acababa de firmar un contrato de 6 meses como extra en la 20th Century Fox y se había teñido el cabello de rubio. Ya, era rubia. O sea que la decisión no había sido tan difícil. O sea, ya tenía como que un pie en el medio, ¿no? Ujú. Ya había dado su primer paso en el cine. Entonces, luego de una prueba exitosa de pantalla, ahí les va ahora por qué se llama Marilyn. Luego de una prueba exitosa en pantalla, el productor Ben Lyon, que fue quien la contrató, porque no puede decirle su nombre al gringo. ¿Ok? yo creo, no sé, Norma, Norma. le sugirió el nombre de Marilyn. Y Norma, a manera de homenaje, se ligó el apellido de soltera de su madre. Y es así como comenzó a llamarse Marilyn Monroe. O sea que sí había este entendimiento o sea, a pesar de la relación difícil que tuvieron, su mamá y ella, como que sí comprendió y quiso homenajearla por eso, poniéndose el apellido de ella, el de ella, no el de su esposo, ni el de ninguno de los hombres que la Ajá. tuvo. Ay, sino qué de bueno. ella. Qué bonito, ¿no? También Sí. esa manera de rendirle homenaje a su mamá. O sea, sí, homenajearla. Sí. Para 1949 ya había conseguido algunos papeles protagónicos, pero solo en películas de bajo presupuesto. Aquí en el 49 ya tiene 22, ¿no? 46 tenía 19. Ok. Bye. Ajá, entonces estaba trabajando en películas de bajo presupuesto, pero ese mismo año, eso cambiaría ese mismo año porque conoció a Johnny Hyde. Fue cuando conoció a Johnny Hyde, que era un famoso representante de cine de la agencia William Morris, que ya había descubierto a varias actrices famosas como Rita Hayworth y Lana Turner. Por lo que pronto pasó a ser su representante legal y poco después también su mentor y amante. Ándale. Casi de inmediato, Marilyn apareció desnuda en el que posiblemente es el calentario más famoso de todos los tiempos. ¿El qué? El calentario. O sea, es calendario, pero pues es para calentarse. Ay, Ya lo va a buscar, ya lo va a buscar. Amigo, no los podemos poner. Churgido. Lo que le dio una fama inmediata y puso los ojos de los reflectores y los ojos de los productores del cine en su nombre.
Pues en Ajá, su cuerpo, en su cuerpo. Sí, así de... Ay, señorita, qué bonito nombre tiene. ¿No? O sea, Ajá. Sí. o sea, viendo el calendario, sí. Y es que Hyde sabía cómo hacerla brillar y crearle fama. Así que la convenció para que, además de posar desnuda en el calendario, se sometiera a una cirugía plástica y se redujera un pequeño bulto que tenía en la punta de la nariz, y también se rectificara la línea de la mandíbula, suprimiendo un cartílago. Se le hizo más estética. Ujú. Tras la fama que le dio el calendario y su nuevo look, consiguió güey. varios papeles estelares y se convirtió en toda una diva del cine y el sex symbol de moda, aunque las críticas sobre su actuación eran variables. O sea, está bonita, pero estaba media mensa. Era como la güera tonta, pero bonita del cine, pero ya tenía papeles protagónicos, porque ya todos habían visto el calendario. Ujú. Muy bien, entonces, Sí, ok. aquí fue cuando conocimos a la Marilyn explosiva y provocativa, lo que ayudó también a crearle esta fama de sex symbol, porque frente a las cámaras se atrevía a decir respuestas subidas de tono para la época, que hacían lubricar las mentes de su público más fervoroso, como por ejemplo decía que ¿qué me pongo para dormir? Solo 2 gotas de Chanel número 5. O que cómo hago el amor, con un whisky antes y un cigarrillo después. Eso lo decía cuando la entrevistaban. Uy, qué fuerte. Para esa época que todos usaban trajes, Ay, saquito y todo. el Gerson ahí, uy, qué fuerte, y anda. Y yo estaba buscando el calendario. Mordiéndose el labio. Sí. Pero bueno, aparte de esta extroversión, también era neurótica, insegura, ciclotímica, que es como bipolar, Ok. insomne. También iba a preguntar qué era eso. Ciclotímica es bipolar. Insomne y adicta a los barbitúricos. Los barbitúricos son estos somníferos, como Ujú. para dormir bien. Pastillas como las que tomaba Miroslava. Miroslava, ajá. Era solitaria y rogaba ser más admirada por su inteligencia que por su belleza, lo que lamentablemente en esa época siempre fue una batalla perdida. Los hombres siempre veían a las mujeres y Sí. pensaban que no Físico, había nada estudiado, más. exactamente. Ujú. Y las querían, como decías, nomás para las labores de la casa. Con todo y eso, Marilyn no perdió la oportunidad de rechazar un papel coprotagónico. ¿De qué? Bueno, es- Va de nuez. Con todo y eso, Marilyn no perdió la oportunidad de rechazar un papel al lado del mismísimo Frank Sinatra. Ya Cambió todo. Para no decir Todo. coprotagónico. Ajá. Yo estaba esperando que dijeras eso. Ajá, A ver, otra exacto. vez. Coprotagónico. ¡Eh! Pero junta la frase ya está más cañona. Bueno, solo por no estar de acuerdo con el guión rechazó esto, ¿no? Ajá. Esta oportunidad. Lo que le valió una suspensión temporal del estudio y le va a traer problemas más adelante. Pero, Ay, no, pero ya yo- conoció a Frank Sinatra. Y esto es muy importante, ¿sale? Aquí al inicio de su carrera. Ok. Va empezando y ya rechazó un papel con Frank Sinatra. Pero después sí trabaja con él y ya es cuando lo conoce. Y Frank Sinatra es un personajazo que ahorita van a ver qué onda, ¿eh? A ver. Pero fue A ver si durante muy esta legal. y fue durante esta suspensión del estudio que viajó a Corea entre 1954 y 1955 para entretener a las tropas estadounidenses cantando y bailando, Ah, sí, cierto. lo que le generó fama de nuevo. Para ese entonces Marilyn estaba en su máximo auge, pues ya había protagonizado la famosa cinta La tentación vive arriba, que es donde Marilyn vuela su vestido al pasar por la ventila de un subterráneo. ¿Sí la ubicas? Ajá, Sí, sí. esa el es la más vestido famosa, blanco, ¿no? sí. Pues que es una de las escenas más icónicas y sensuales de la historia del cine. Además, también se había casado con el famoso jardinero central de los Yankees de Nueva York, el galanazo Joe DiMaggio. Y esa del vestido también se Este. hizo. ¿Galanazo? El galanazo Joe DiMaggio. Pues ve la cara que hace de galán. Velo, ahí como. Así como que yo soy muy guapo. Galanazo, pero pues, ganaba bien, ¿no? Sí, Imagino. era de los mejores beisbolistas de la época. Te digo que lo de la escena del vestido, también un montón de caricaturas de aquella época, como a cada rato la Esa. reproducían. Ujú. Sí. Está Sí, chida, sí. la neta, esta foto. Esta, o sea, fue, no que es icónica. Sí. Hay una estatua, creo que en Japón o en Tokio, que ¿Neta? gigante, y la gente se para ahí en la lluvia Ay, qué botona. para taparlos abajo del vestido. Es que se me hace Y se vuelve como... Quiero se verá. como coqueta esa foto, así... ¿Sí? No sé, se me hace así chida, pues. Sí, tiene como que su toque de pudor y sensualidad, Ajá. porque Se está ve como muy volando, muy te natural, está- ¿no? O te sea, estás no se ve- imaginando todo. Ajá. No Sí. se ve como a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y ya. O sea, se ve como que si alguien iba con la cámara y de repente le pasó eso y... Ajá, un sí. momento. Sí, pues Ajá. natural. Muy natural, exactamente. Y pues esto le había dado
muchísima fama, ¿no? Esta película, y por esto todo el mundo quería verla. Y pues fue cuando se casó con Joe DiMaggio, el jardinero de los Yankees de Nueva York. Y esto fue un boom mediático, pero a Joe DiMaggio no le gustó para nada ni la escena del vestido ni la presentación con los soldados. O sea, como que pues es mi esposa y ya sabes, era bien celoso. Nadie la puede ver más que yo. Más o menos. Al contrario, estas situaciones ambas trajeron varios enfrentamientos para el matrimonio y fueron parte de las causas de su separación tiempo después. O sea, ya era su segundo esposo. Ajá. Ya estaba feliz con él y todo, pero por los celos, se terminaron divorciando. No. Por su misma carrera, fíjate. Sí. Sí, ya, o sea, Pues eso es lo que tienes que tener contemplado, ¿no? Desde un inicio. O sea, es estás- modelo, es actriz. Es actriz, o sea... Y es el sex symbol de la época, aparte. Exacto. En vez O de sea, que dijera, no, pues todo chido, ¿no? Y para estar así como de perros. Pues, qué chingón que me eligió a mí, que Sí, estamos juntos, o sea, exactamente. que está conmigo. Nah. Yo vi una vez una entrevista de la esposa de Ricardo Montaner, Ajá. que decían, le preguntaban, oye, ¿no te Sí, pones de las celosa? fans, ¿verdad? Ajá, de las fans que se lo quieren comer y que le dicen que le hagan un hijo y todas las cosas. Ajá. Y dice, no, porque pues yo de ahí como. Sí. O sea, y está Podrán- conmigo, o sea. Exacto. Sí. Podrán decirle y hacerle lo que quieran, pero... Bueno, hacerle no. No, hacerle no. Hacerle Ahora. Imaginarse hacerle lo que quieran, pero Ajá. al final de cuentas, pues, con quien estás con esa persona. Pues. Ajá. Y eso les trae pues también riqueza a ellos, ¿no? De eso viven también. Ujú. Exacto. Entonces, Es no parte de- pero el machismo de la época Así no lo que, permitían verlo así. amiguitos, si van a andar con alguna modelo o una actriz, consideren primero que va a ser vista por mucha gente. Sí, yo por eso no soy celoso. Ah. Sí, pues por eso no sé. Ah, Luego de revocada la suspensión en el estudio y finalizado el divorcio con DiMaggio, Marilyn volvió al cine, con el mismo estudio, pero ahora con un contrato que le garantizara mejores beneficios, como el poder elegir al director de sus películas. Y fue poco después de esto y de protagonizar la siguiente película llamada Bus Stop que conoció a su tercer esposo, Arthur Miller, dramaturgo y guionista de cine, famoso por su obra de teatro Las Brujas de Salem. y por su cerveza. Ah, bueno. No, ese no es el de la cerveza. ¿ese es el de no, Miller? no. No, bueno. Fíjate, yo pensé que lo ibas a confundir con Henry Miller, que es el escritor de Trópico de Cáncer. Pero ya vi que no, sí. ya vi que no fuiste a la FIL tú tampoco. Sí. No te creas. No, este cuate escribió la obra de teatro Las Brujas de Salem, que es donde vemos esta persecución de las brujas y todo, Ajá. pero representaba precisamente la persecución anticomunista que habían sufrido los escritores de cine, que eran sus colegas, y que fue durante el macartismo, de todo esto que platicamos de la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Sí, Pues eso se representa pero más o menos. pues lo representa en esta obra de teatro, ¿sale? Ok. Arthur Miller, y era guionista de cine, y estaba feo, pero era intelectual, y eso le gustaba a Marilyn. Bueno, Arthur y Marilyn contrajeron matrimonio en 1956, luego de que Marilyn, como buena parte de todo Hollywood, se convirtió al judaísmo. Ya platicaremos del porqué de eso en otra ocasión. No sé si sabían que muchos en Hollywood son judíos. Sí. Y los mejores, los que son... ¿Nunca has visto La Casa de los Dibujos? No, ¿de No. quién? Ay, ¿tú sí? Sí. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es? Sí. O sea, el productor judío, o sea, es una parodia de los productores de Ajá. sí, Hollywood, De todas Hollywood. estas que De son todos judíos. son judíos. Sí, exactamente, Exacto. en el medio. El medio tiene... Ya veremos por qué luego. Ok. Y bueno, y aunque su conversión se dio luego de un largo estudio de valores y los libros del judaísmo, y que fue ayudada por un rabino amigo de Miller, tanto la boda como su conversión al judaísmo no fueron consideradas válidas ante las autoridades alágicas, incluyendo al rabinato de Israel. O sea que no le valieron su conversión al judaísmo a Marilyn. No sé si por su fama de sex symbol, que les pareció A una lo vergüenza mejor. o algo, Sí, pues sí, también. que puede ser. Pero también hubo razones de requisitos que no cumplió. Por ejemplo, a ella no se le realizó la inmersión en una mikve, que es la piscina con escaleras, donde baja el aspirante y se hace el baño de purificación, como un bautizo, Ajá. por medio del rabino. Y que pues ese es un paso vital para la conversión, ¿no? Y el otro problema fue que tras el kiddush, que es la bendición del vino, se ofreció un banquete no kosher de langosta fría. Que es, no sé, el banquete kosher es que va con la purificación de los alimentos, que los animales no son maltratados, que no son animales con pezuña y que pues no pueden... Animales sucios. Ajá, y que incluso el aceite que con el que comen no puede estar hecho en otros envases que hayan sido dedicados a
hacer productos animales. O sea, todo tiene que ser con Incluso cierta... productos puedes ver si es kosher o no también. Ajá, hay algunos panes, algunas marcas que sí tienen esa garantía kosher. ¿Certificación? Certificación, es una certificación, kosher. exactamente. Y de hecho, Marilyn nunca apareció en la enciclopedia histórica Jewish Women in America, las mujeres judías en América. O sea, nunca fue reconocida como una mujer judía. ¿Va? Ok. Entonces, a pesar de estos detalles, Miller fue el amor de la vida de Marilyn. Era amable y la sabía apoyar en su carrera, pues hizo varios guiones especialmente para ella. Pero para Miller, ella era solo un bonito trofeo, pues se había convertido en el intelectual que se había quedado con la mujer más deseada. Ajá. Como se fijaron que era medio feíto, era grande, pero dijo, mira, es un mujerón, está más joven que yo y es el sex symbol de la época. Ujú. Y así la consideraba él, pues era su trofeo. Ay, qué feo, ¿no? Pues sí. Y a pesar de esto, luego de un año de matrimonio las cosas iban bien. Ujú. Marilyn había podido financiar su propia casa productora como Pedro. Ya ven que Pedro también puso Ajá. su casa productora de películas. La de Marilyn se llamaba Marilyn Monroe Inc. Donde Original. sí. Como Monsters Inc. Donde estrenó El Príncipe y la Corista, que fue su primera película propia, mientras Miller seguía participando con algunos guiones. Pero mientras se rodaba esta película, Marilyn perdió su primer y único embarazo con Miller a causa de un aborto espontáneo, lo cual le trajo varios trastornos emocionales y comenzó a tomar más barbitúricos, ya con frecuencia, ya como adicta. Sin embargo, en esta misma época su actuación mejoró mucho y las películas empezaron a tener muy buena recepción por parte de la crítica. Incluso ganó el premio David di Donatello en Italia y estuvo nominada al premio BAFTA como mejor actriz. Y aquí vemos otro caso donde el éxito profesional no se sincroniza con la felicidad personal, ¿no? O sea, está Sí. como separado ese pedo. En los Pues yo creo que artistas. sí, muchas veces les pasa así, ¿no? Si no es que la mayoría. Sí, es que no. O sea, te puede ir súper bien en la cuestión profesional, pero ya en la personal, pues no te llena, pues, o sea, no Es te muy hace difícil completamente feliz. tener un equilibrio porque sacrificas una cosa por la otra o Ujú. viceversa, ¿no? La carrera por la pareja o la pareja por la carrera. Ajá. Pero bueno. También participó en películas exitosísimas como Con falda hacia lo loco, que es una de sus películas más famosas. Con la que ganó el Globo de Oro, y El multimillonario, donde vivió un pequeño romance con el actor francés Yves Montand. Y estaba casada con Miller, ¿eh? Además de Vidas rebeldes, con guión de Miller. Pero de quien luego de 5 años de matrimonio se divorció en 1961. Luego de que Marilyn descubrió que él también le engañaba con un archivista de fotografía del estudio. Vale. Y a pesar de que ella pues también había tenido sus deslices, la traición le dolió el doble cuando el mismo Miller le dijo que estaba enamorado de esa mujer y poco después de su divorcio se casó con ella. Eso En le- el orgullo, ¿no? Le En dio. sí. Pero pues ahí andaban los dos. Pues sí, como- ajá. Ajá. O sea, estaban como que sí estamos, pero no estamos. Exacto. Ya que... Y era de entender que luego de esto, Marilyn se internara voluntariamente en un hospital psiquiátrico, lugar donde recibió terapias que incluían baños helados a manguerazos, Manches. Ay, no manches. y al que ella misma describió como una pesadilla. Pues sí, imagínate. Bueno, O sea, igual se les internó ayudó voluntariamente. para la piel. Bueno, para la piel. Sí, cuando... Pues sí, o sea, de que es Y bueno para para el la pelo. piel es bueno. No se cae. Pero si cuando hace frío te bañas y, o sea, con agua calientita y cuando sales estás de Pero que... aparte, imagínate la presión, porque yo creo que era una Ajá. manguera como esta de bomberos. De bomberos, Como la no que te quería Johnson en su baño. En su Jumbo. pero bañarte así con ropa, porque me imagino que no estaba desnuda. Ajá. Pero No, pero de todos modos. y en la mañana, ¿no? A las 5. Ay, no. Para que se le quitara lo loco. Ya ves que los locos eso decían que les ayudaba. Pero qué tontería, ¿no? O sea, ¿a quién... Era la ciencia de esa época. ¿A quién, cómo se dice? quién se le ocurrió? O sea, sí, una, ¿a quién se le ocurrió? Y otra, ¿cómo es que dijeron, ah, sí, funciona? Ya, pues yo creo que hacen un muestreo de 5 personas y dijeron, a 2 se sintieron mejor, ya con eso. ¿Se sintieron o fingieron sentirse O mejor fingieron para ya? que ya no les- ey. Oye, Sí. sí es cierto. Sí, es que a veces hacían los estudios bien. Y por culpa de ellos, órale a todos. Ah, sí, funciona, órale. Exactamente. Y cuando no soportó más estas terapias, se apoyó de su ex esposo Joe DiMaggio. O sea, con Miller había quedado tan mal que pues ya no quiso apoyarse en él, pero sí con DiMaggio. Quien hizo que la trasladaran de esa clínica a un hospital normal. Y aunque su delicado estado de salud no le permitió trabajar el resto del año,
eligió volver al cine anunciándolo a los 4 vientos con su famosa frase: no me importa el dinero, solo quiero ser maravillosa. Decía muchas frases así, Marilyn. Y era muy, o sea, las chavas se identificaban con ella porque en esa época lo que ella decía las representaba porque era un poco rebelde. ¿No? Era una inspiración. Sí. Esto estaba en 1961. Wow, Los Beatles ya estaban en su Beatlemanía allá en Inglaterra, todavía no llegaban a Estados Unidos, pero ya estaba comentando esta época de revolución en la música, en los chavos ya no se querían vestir como sus papás, esta rebeldía ya estaba iniciando y esto así a levantar el poder, a querer votar. Ya había votos en algunos países. Todo esto estaba surgiendo. Entonces Marilyn era un ícono por decir estas cosas. Pero una piedra en el camino, como decía. Sí. ¿Qué? Era llorar. Sí. Como no decía. te creas, no llorar, era rodar. Rodar y rodar. Las piedras no lloran. Bueno, quién sabe. Es que sabes que me quedé pensando en otra cosa y se me salió. Pero discúlpenme, amigos, era rodar y rodar. Y rodar. Así como decía su contemporáneo José Alfredo Jiménez, por si no lo saben, cuando estaba Marilyn en Estados Unidos, aquí teníamos a nuestro José Alfredo. La llevó a tomar una decisión equivocada. Y empezó la caída. Y aquí ya es donde empieza lo bueno. Fue a través de Sinatra que Marilyn conoció al actor Peter Lawford. Y mediante a sus entonces cuñados, los Kennedy. Esto ocurrió en febrero de 1962, cuando Patty Kennedy, hermana de John y esposa de Lawford, había organizado una cena privada donde supuestamente Lawford invitó a Marilyn, pero donde también estaría John sin Jackie. ¡Qué casualidad! Y nuestro querido John F. Kennedy, mujeriego de costumbre, no dejó pasar la oportunidad de conocer e invitar a Marilyn a un viaje que haría sin su esposa. Ah, mira. Y así fue como ambos se convirtieron en amantes. La relación fue un secreto a voces y se llegó a saber extraoficialmente que Marilyn Monroe tenía un pasadizo secreto en la Casa Blanca para reunirse con el presidente. El pasadizo secreto y la relación con John es una de las curiosidades que aún es más indagada por los turistas que visitan la Casa Blanca. Todavía se busca ese pasadizo. ¿Qué dicen que sí existe? Yo digo que ya no. Pues quién sabe, a lo mejor lo usan para otra cosa. Bueno, sí. Ya lo hicieron en archivo o algo así. O a lo mejor ya estaba. ¿Eh? Y nada más era como restringido, ¿no? Denle acceso a ella. Y ya, nada más. Pasen un café. El problema fue que ese rumor se convirtió en un peligro para el presidente cuando quiso reelegirse, ¿se acuerdan? Que ya empezaba su reelección. Y le dejó el cuidado y no sé qué más de Marilyn a su hermano, el fiscal general de la República, Robert Kennedy. ¿Se acuerdan? Ajá. Según versiones no oficiales de la época, luego de esto, Marilyn estalló ante una amiga diciendo: me pasaron de uno a otro, me usaron, me siento como un pedazo de carne. ¿Sí se explican? O sea, ya estaba como que muy metida con Kennedy y Kennedy de repente la bota y les dice: no, ¿sabes qué, mija? Ya no te puedo tener aquí porque me voy a reelegir y me estorbas. Me vas a hacer mala reputación y Robert se va a hacer cargo de ti, pero se va a hacer cargo de todo. Ajá. Sí, o sea, él también agarró su novio, ¿no? Entonces ella se sintió así como que ahora estaba contigo y ahora me pasaste con él y ¿sí? Sí, pues sí. Y me gusta este idiota. Ahorita van a ver. Marilyn estaba furiosa y la furia abre las puertas de la venganza. Y según algunos, Marilyn contó a varios de sus amigos que tenía información política muy peligrosa para los Kennedy y que la iba a contar. Y antes de su muerte, Marilyn ya había convocado a una rueda de prensa, pero su venganza comenzó un poco antes. ¿Cuándo? La noche del sábado 19 de mayo de 1962, cuando Marilyn asistió de sorpresa a la cena de recaudación por el cumpleaños de John, que fue la escena que comentamos al principio, ¿se acuerdan? Que aparece con el vestido. Sí. Ok. Lo que no dije fue que cuando Marilyn se quitó el abrigo de armiño y se lo entregó a Peter Lawford, que fue quien la presentó, suscitó un grito de asombro entre los espectadores, pues envuelta en ese vestido de sirena, color carne y con incrustaciones de diamante, parecía desnuda. Pues el vestido estaba tan ceñido al cuerpo que lo tuvieron que coser por detrás hasta que Marilyn se lo puso. Era el vestido más pegadito. De hecho, aquí hay unas fotos. No a ver. Bueno, en esa época era el súper entallado, era como María Victoria. No, pero pues sí pero se no ve. permitía ni siquiera ropa interior adentro. No, ahorita estamos viendo las fotos en blanco y negro, obviamente estando ahí los reflectores y no trae nada abajo. No trae nada abajo.
¿Se alcanza a transparentar? Sí. De hecho, el vestido fue subastado hace poco. ¿Dónde estaba? Sí, de hecho sí, creo que sí vi eso. Lo Y usó creo que una... le- Lo Ay, usó no, una Kardashian, creo. No me acuerdo quién. Sí, creo que sí. ¿No lo reventó? Mira, aquí estaba. Están bien. Pues Este es el algo, vestido original. Sí, Así era. sí. ¿No fue Kim Kardashian? Creo que fue Kardashian. Sí, creo que fue ella. Según yo sí, Que se lo porque puso. creo que sí hay fotos. Y también lo usó... Y que dijeron así como de que no manches, o sea, no era para que te lo pusieras. O Ajá. sea, porque, o sea, Marilyn Era está como- acuerpada, pero está delgada. Estaba delgada. No, no tanto. Pues ya ves, o sea, Pero, era o el sea, cuerpo delgado de ahora. Pero me refiero a que, por ejemplo, Kim Kardashian no está gorda, pero tiene el caderón, pues. Ah, no sabía. No la ubico tan bien a Sí, Tiene Kim. un exacto. ¿Sí es más cadera? Sí. ¿Más cadera? Mucha pompa. Ajá. Que Marilyn, más que Sí. Marilyn. Sí, no manches. Entonces reventaba el vestido, ¿no? Sí, Me o imagino, sea, porque si está muy entallado. entrado, la verdad, Ajá. sinceramente. Ah, caray, pero yo sí vi. O sea- Incluso iba a poner esa foto donde sale esta chava, pero no, como no la reconocí. Es decir, la verdad ya no investigué esa parte, así como que quién se lo puso, pero. Bueno, aunque bueno, Pero sí vi que Sí. se lo estaba poniendo. Sí es ella, ¿no? ¿Ella Ajá. quién es? ¿Es Kim? Sí, es Kim Kardashian. pero no Ah. se ve tanto como en otras. No se ve tan caderona. Ajá, y O no la se estamos ve. confundiendo con alguna otra Kardashian. No, sí es. ¿Sí es? Estoy 99% segura de que sí es. Perdonen amigos por no reconocer bien a las Kardashian. Pero Sí, ella no sí trae sé. ropita de abajo. Se alcanza a ver. Oh, no me había fijado. Y el Qué bien. Gerson. Sí, Sí, no. yo soy conocedor, dice Gerson. Sí, fíjate. O sea, bueno, tal vez a lo mejor ahí, no sé, si a lo mejor hasta adelgazó para ponérselo, o no sé. Porque me imagino que le ha de haber ¿Quién costado sabe? su dineral, ¿no? Sí. También. Llegó a la Met Gala del 2022. O sea, este año. Ajá, sí. Este año fue cuando lo usó, fíjate. Bueno, ahí tienes un dato interesante del vestido y cómo causó sensación, ¿no? Ujú. Pues bueno, luego de eso, no le bastó con seducir al presidente frente a más de 15,000 personas que estaban en el Madison Square Garden, sino que como la celebración fue transmitida por televisión, lo hizo frente a todo el país. Algunos críticos de la prensa mencionaron que fue como hacer el amor con el presidente ante la vista directa de 40 millones de espectadores. Ay, no manches. manches. Pero, Exageración. Ajá. lo que realmente puede ser considerado como un acto de venganza fue que antes de subir al escenario, Marilyn llamó a Jackie Kennedy, la primera dama, Ajá. y le dijo por teléfono: estoy teniendo una aventura con tu marido. Ah, Es qué fantástico. Perra, qué perra. Es fantástico, yo me voy y tú te quedas con todos los problemas. Qué perra, mi Así. amiga. Ya sé, qué perra. qué Así. perra. Esto lo reveló Christopher Andersen en su libro These Few Precious Days, que en español sería Estos pocos días preciosos, donde habla acerca del último año de matrimonio entre Jack y Jackie. ¿Sabe? Jackie y Jackie Kennedy. Además de este escándalo, Marilyn publicó unas tomas donde apareció completamente desnuda en la piscina mientras trabajaba en la película Something's Gotta Give, que significa alguien tiene que ceder, filmación que interrumpió para asistir al cumpleaños de John, precisamente. Dichas fotos se publicaron en la revista Life y Marilyn justificó esta filtración solamente diciendo que quería sacar a Elizabeth Taylor de las portadas. Pero era obvio que lo hacía para vengarse de John, para que la vieran y exhibirse y darle en la torre, ¿no? Ajá. Así como que veme, mira lo que puedo hacer y tú no Sí. estás, tú te estás perdiendo de esto, ¿no? Pero todos estos actos de rebeldía, escándalos y venganza, le costaron un duro enfrentamiento con el estudio otra vez, por el que de hecho fue despedida. Y a pesar de que su coprotagonista, que ahora sí lo dije bien, Ya sé. Dean Martin, que también era compa de Peter Laford, exigió su regreso y se lo concedieron. El filme quedó inconcluso y fue archivado. Luego de que la madrugada del 5 de agosto de 1962, Marilyn fuera encontrada muerta en su casa de Los Ángeles, California, a solo 78 días del evento en el Madison Square Garden y sin poder terminar la película. Chale. Y al igual que en el caso de Miroslava, si se acuerdan, la mucama Eunice Murray fue quien la encontró en su recámara, inconsciente o supuestamente ya muerta. Pero otra versión de los hechos apunta a que fue su psiquiatra, el doctor Ralph Grinson, quien tuvo que romper la ventana, igual que esta Ajá. Ninón Sevilla, del cuarto, porque se habían cerrado con llave y no respondía a los insistentes gritos de Eunice, de la mucama. Entonces, fíjense cómo siempre están esas dos versiones, tanto con Miroslava como con Marilyn. Muy similar. El caso fue que cuando ambos la encontraron acostada boca abajo y con el teléfono en la mano, eran las 3:30 de la madrugada.
y en su habitación se encontró un frasco de Nembutal completamente vacío, con el que se conjeturó que se había provocado la muerte con una sobredosis. Estaba apenas tapada con una sábana y en la etiqueta del frasco se leía que las 50 cápsulas habían sido prescritas por el doctor Hyman Heidelberg. Ujú. El psiquiatra Grinson aseguró a los investigadores que la receta no tenía más de 3 días y que la dosis indicada era de una pastilla por noche. O sea que si había sido de 3 días, tenía nada más que haberse tomado 3 pastillas. O sea que se tomó 47 pastillas más, o 48 de jalón. Ajá, sí, 48. ¿No? Grinson fue quien la declaró oficialmente muerta a las 3:50 horas de ese 5 de agosto, de la madrugada. Y también quien llamó a la policía de Los Ángeles media hora después de haberla encontrado con el aviso que le dio la vuelta al mundo. Soy el médico de Marilyn Monroe, estoy en su residencia, ella se suicidó. Los forenses confirmarían después que llevaba alrededor de 6 horas muerta cuando la encontraron, y nadie sospechó nada más porque durante toda la investigación se trabajó siempre con la idea predeterminada de un suicidio. Sí. Ahora. Le afectó. No, ahorita resolvemos el crimen. Así que por tener esta idea de que era un suicidio, de que no había nada más que investigar, la residencia no se declaró como un lugar de crimen y no se precintó, o sea, no se selló, no se clausuró, no se procedió a inventariar muestras, ni huellas, ni nada. Sí, pues así como, se suicidó. Se suicidó, vámonos ya. Caso resuelto, caso cerrado. Y nadie investigó. Pero lo sospechoso fue que tampoco se tuvieron en cuenta algunas pruebas y testimonios que hubiesen ayudado a esclarecer el caso y hubieran cambiado la versión de los hechos históricamente. Por ejemplo, ahí les van las evidencias. Solo se interrogó bajo juramento al psiquiatra Grinson y dejaron de lado inexplicablemente los testimonios de la ama de llaves de Eunice Murray y de su yerno, que era Norman Jefferies, que era otro empleado también de Marilyn, y quienes estaban en la casa en el momento que todo sucedió. Notaron el malestar de la actriz y pidieron ayuda, pero a ellos no les preguntaron nada. Tampoco se tomó en cuenta la declaración del oficial Jack Clemons, que fue el primero de la policía que llegó a revisar la escena y encontró que la habitación estaba impecable y prolija, o sea, con detalle. Sí, como si hubieran llevado nomás el cuerpo y lo hubieran puesto ahí. Exactamente. Algo extraño, ya que Marilyn era muy desordenada. Clemons también comentó que no encontró ningún vaso de agua con el que Marilyn se debía haber tomado semejante cantidad de pastillas, aunque este vaso posteriormente apareció por arte de magia en los reportes oficiales. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Se nos olvidó el vaso. Ahí interrogan y, anótale el vaso. Sí. Anótale que había un vaso para que no. Tampoco sospecharon de que a pesar de los testimonios del médico y la mucama, que aseguraban haber encontrado a Marilyn desnuda y acostada de lado junto al teléfono, otros signos señalaban que el cuerpo había sido movido. Por ejemplo, el livor mortis, que es la lividez post-mortem. ¿Livor o rigor? Livor mortis. Es lividez post-mortem, significa. O sea, que cuando te pones tieso. ¿No es rigor mortis? No, es livor mortis, mira. Lo puedes buscar en internet. De hecho, lo busqué. Okay. Yo también le había apuntado rigor. Sí, no, yo te como rigor, porque rigoroso. Sí, de rigor. Pero es livor mortis. Lividez post-mortem, significa. Okay. Y el livor mortis indicó que ella en realidad había muerto de espaldas y boca arriba. De espaldas y boca arriba, sí. Había muerto, no acostada boca abajo y de lado con el teléfono. ¿Se me explicó? Entonces, eso es bien importante porque eso sí quiere decir que movieron el cuerpo. Sí. También se supo que cuando llegaron la policía y los forenses, la lavadora estaba encendida y las sábanas habían sido cambiadas, lo que sugirió que al parecer Eunice Murray había limpiado la habitación a fondo antes de que ellos llegaran. Además, el cuerpo también tenía moretones y señales de golpes impropios de un suicidio. O sea, estaba golpeada. Tenía moretones. ¿Y eso no lo investigaron? ¿Cómo dicen que es como lo del güey que se suicidó de 5 balazos? Ajá. Se suicidó de 5 balazos. Se tomó pastillas, pero le quedaron moretones por las pastillas. Ya sé. O sea, ¿cómo? ¿Qué onda? También el diario personal que se sabía que Marilyn llevaba y guardaba en una caja bajo llave cerca de su cama desapareció junto con su agenda telefónica. Tenía un diario, ella llevaba siempre un diario rojo. Todo el mundo sabía eso. Era una costumbre muy normal de aquella época llevar diarios. Y pues sin duda alguna esto representaba que la escena del crimen había sido alterada. Otro dato sospechoso fue que la causa de su muerte oficial fue tipificada como suicidio por sobredosis de Nembutal, que era un barbitúrico de moda
en ese momento entre la comunidad de Hollywood. O sea que muchos eran adictos a esta cosa. Sí. Muchos se lo recetaban los médicos, Como la ¿no? coca, Para ¿o? dormir. Eh. Como la coca. Sí. como La cocaína, no la Coca-Cola, También. Esto a pesar de que el tanatólogo Tomás Noguchi, encargado de la autopsia de Marilyn, negó la presencia de esta droga en el estómago y que, según declaró en su informe, el estómago estaba totalmente vacío. Estaban ayunas. Ajá, en ayunas y sin rastros de esta droga. Entonces, ¿cómo se tomó 48 pastillas si no encuentras eso en el estómago? Como pueden ver, en este punto la verdad sobre la muerte de Marilyn entró en un torbellino de desinformación oficial que contrastaba con la evidencia encontrada, como siempre. Y de aquí que se llegan a confundir las certezas con las mentiras. Ni al más brillante de los guionistas de Hollywood se le hubiera ocurrido esa bomba atómica de alcoba. Pero recordemos que Marilyn había sido esposa de uno de ellos. Arthur Miller, pero nomás lo menciono como referencia, pues. Ajá. También me pareció importante rescatar el testimonio de los 2 empleados funerarios que prepararon el cuerpo de Marilyn en la morgue. Ellos fueron Alan Abbott y Ron Hast, veteranos en el tramo final de Varias Estrellas, quienes señalaron en su informe del cadáver 81.828, que es el número del cadáver de Marilyn, dijeron que apenas la reconocimos, su cuerpo desnudo se veía descuidado y envejecido. El cuello estaba hinchado y amoratado. ¿Qué quiere decir esto? No se había depilado en semanas y no tenía puestos sus dientes postizos. Parecía tener más edad de la real. Marilyn ya se había puesto dientes postizos para tener la sonrisa perfecta. Pero el problema fue que no se los pusieron para el sepelio. Se quitan en la autopsia, pero no se los devolvieron. Y pues ya se veía así como más viejita. Esto puede ser también por el envenenamiento, no tanto por golpes. Incluso el cuello a lo mejor estaba hinchado por eso. Por el veneno. No sé si la ahorcaron, pero... Bueno, sí sé, pero no les puedo decir. ¿Y yo qué? ¿Cómo que no sabes? Pero así terminó en la morgue. Ya es de la morgue. Si se fijan, pues nada... Ahí se le quitó todo lo guapa, ¿no? Bueno, esa no está tan cañona como pensé que iba a estar. ¿Sí? ¿Pensaste que iba a estar peor? Sí. No, está. Sí. A mí sí me dio la impresión así como que... Ay, güey, o sea... Porque, pues, estaba... Pues se supone que ella estaba bien, ¿no? O sea, estaba vestida, estaba haciendo una película, se supone que estaba pues bien maquillada y todo. Y pues para todo lo que dicen que está como pareció, sí se ve medio cañón. Si se fijan aquí, la versión oficial ya asusta por sí misma, por lo que pues ya no me voy a meter en detalles inverosímiles contados por las autoridades, ya que también está el hecho de que, como en otros casos, utilizaron los antecedentes personales de la víctima para encubrir de manera más creíble el crimen, lo que ya podemos reconocer como un modus operandi de la CIA o del FBI, pues al igual que lo hicieron con Pedro Infante y sus accidentes aéreos, utilizaron la depresión de Marilyn en su contra. El suicidio no sería algo difícil de entender conociendo su pasado, pero además se corrió el rumor de que Marilyn ya se había intentado suicidar 4 veces a pesar de que no se tiene ningún registro de esto. De hecho, no había dejado ninguna señal de querer hacerlo, ni escribió alguna nota donde se arrepintiera de algo, como en el caso de Miroslava, que supimos cómo, con qué se intentó suicidar y cuántas veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Aquí no hay ningún registro de eso, de que, es que se divorció de Di Maio y se quiso suicidar, como en el caso de Miroslava. No, aquí no pasa nada de esto. Salvo por la vez que estuvo en tratamiento psiquiátrico por depresión luego del divorcio de Miller y los antecedentes esquizofrénicos de su mamá, Marilyn no había tenido ninguna otra caída y era una mujer muy fuerte. Lo que sí se sabía, como ya sabemos, era que tenía información peligrosa y murió solo días después de haberla anunciado. Pero algunos periodistas atribuyeron esto al hecho de que Marilyn había vuelto a verse con Di Maio y la noticia perdió impacto. También dijeron que tal vez conocía algún secreto de estado de Kennedy, que algo relacionado con los ovnis o algún secreto del Pentágono o de la CIA. Pero, y a pesar de que también hubo quienes pensaron que Marilyn por fin se iba a atrever a hablar de los trapos sucios de los Kennedy, lo más sospechoso fue la declaración del sucio de Frank Sinatra, cuando luego del deceso de la actriz opinó para los periódicos que Marilyn jamás le hubiera hecho algo así a Kennedy, porque según él, ella aún sentía algo por John. O sea que nunca iba a decir ningún secreto de Kennedy. Pero también dijo que si la conferencia de prensa no se hubiera anunciado, ella hubiese vivido mucho más. ¿Qué sabía Frank Sinatra que no quiso decir? En el siguiente episodio de Historia No Oficial, conoceremos las confesiones de la mucama de Marilyn, Eunice Murray, y el sorprendente hallazgo de un documento oficial que por sí solo comprobaría la participación de personajes importantes del gobierno en la muerte de la actriz. Así que sigan con nosotros y también sabrán por qué le acabo de decir sucio a Frank Sinatra. ¿Porque no se bañó? No, ahorita van a ver, me van a dar mucho coraje.
Pero bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué les pareció el tema, muchachos? Muy interesante. Eva, Sí. ¿están indignados? Pues sí. Sí. Está culero, la neta. Lo que van a escuchar en el siguiente episodio, la verdad, Más ya indignante. dejé como que ya toda la resolución del caso para el siguiente episodio. Pero Ok. que tenía que contar Ahorita que estaba, los datos. lo del vestido, Ajá. agarré esta de aquí, dice Ajá. que fue en 1962, o sea, Sí. la confección del vestido, Ajá. y la actriz pagó $1,440 por la prenda. Marilyn. Ajá. Ajá. En En el ese diseño momento. original tenía 2,500 cristales. Y luego ya acá dice que Monroe portó el vestido el 19 de mayo de 1962 Ajá. en el Madison Square Garden, Sí. donde se celebró el cumpleaños de Kennedy, Ajá. y el lugar en el que ella cantó el ya conocido Happy Birthday, Mr. President. La quería hacer. Y luego acá nos dice que tras la muerte de Marilyn, el 4, bueno, ¿sí era? ¿Qué? El 4 de agosto del 62, el vestido pasó a manos de Lee Strasberg, director y productor de cine, quien también fue profesor de actuación de ella. En el 99, la viuda del director Anne Strasberg subastó el vestido a Christie's, donde alcanzó $1.2 millones por Martin Sway. Sway, De un inversor- $1,440 a 1.2 millones, ¿eh? Sway, un inversor financiero en la lista de riesgo, falleció en septiembre de 2013. Después de esto, su familia subastó nuevamente el vestido de Marilyn en el 2016 en Julian's Auction, donde alcanzó un total de $4.8 millones. A la madre. La Pagados valoriz- por el Museo Ripley. Ah, lo compró el Mr. Ripley antes de Kim Kardashian. Este vestido desnudo tan famoso estuvo resguardado desde entonces en Ripley hasta que decidió prestarlo a la socialite Kim Ah, Kardashian lo prestó. ¿Ves? Lo compró. para que desfilara por la alfombra roja El Met Gala. de la Met Gala de 2022. Tras su caminata en la alfombra, Cream se cambió y usó una réplica del mismo. Ah, fue réplica, güey. Entonces también por eso cupo. Sí, o sea, lo prestaron. Sí. Lo prestaron para el evento, yo creo. Sí. Pero para el evento de las Kardashian, de Ah. la asociación de ellas. Pero al final no lo usó, o sea, usó una réplica. Una réplica. Sí. Oh, ya entendimos cómo le quedó tan bien. Entonces no lo compró. No lo compró Cuando- y era no, prestado. Se los pues. Ripley se los prestó para su evento de ellas. Sí, claro, para hacer recaudar fama. y Sí, eso. Pues no sí, creo que hacer- se los haya hacer billete. prestado, No, pues. Pues hubo ahí Se los negociaciones de rentó, que. se los rentó. Sí, tú Entonces- úsalo, yo cobro la renta. Entonces se puede decir que ahorita bueno, la última compra fue de 4.9 millones por ellos y ahorita quién sabe cuánto valdrá. ¿Cuánto si lo valdrá? quisieran Ahora sí que es el subastar. precio de la historia, ¿no? Exacto. Así como que Ajá. traigo este vestido de Marilyn. Sí. No lo sé, Rick. Parece demasiado caro. No sé, Rick, es el que usó Kardashian, es la réplica. Eso va a ser la réplica. Vean, midamos las caderas. Pero bueno, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Nancy, ¿cuáles son? En Facebook y en Spotify estamos como historianoficial.podcast. En YouTube e Instagram como historianoficial.podcast. Y en TikTok, nada más, ¿verdad? Sí. @historia No, noficial.podcast. Le pusimos De todos historia. modos, ya saben que aquí van a estar apareciendo por algún lugar de aquí. Aquí, En en la la cara de descripción. Ya para si les gusta el contenido, nos puedan seguir, nos puedan compartir, nos puedan dar like. Y nos puedan todo. recomendar. Así Pues es. sí. Y sigan apoyándonos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Y sabes Gracias por los qué? Bye. datos. Estuvo Hoy chido. sí va a haber chelas. ¡Eso! Ah. Y sí las traigo, ahora sí. Ahora sí hay. Bye. Bye, amigos.